El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. La nueva historia latinoamericana lo ha contado ya. No fue un descubrimiento, fue una invasión. Los europeos impusieron a látigo y fuego su idea parcial del mundo. Siglos después, Colombia ya como Estado-nación, los pueblos indígenas siguieron siendo expoliados. En esta región, la colonización antioqueña y caucana también fue una empresa de ataque y despojo para las culturas ancestrales. Lo sorprendente es que a pesar de toda la violencia infligida contra estos pueblos, muchos siguen ahí. La semana pasada fue el exgobernador del resguardo de Cañamomolo, Loma Prieta, quien me explicó la época de esclavitud y saqueo a la que fueron sometidos los indígenas del Alto Occidente de Caldas. Hay textos donde narran que para la época ya entrados 1600 habían allí hasta 800 indígenas esclavos en esas zonas, ¿cierto? En esas zonas. Allí murieron muchos de nuestros pobladores indígenas extrayendo oro a beneficio de los españoles. Y durante todo mi recorrido por los lugares en los que busqué las claves de la cultura mestiza en el Alto Occidente de Caldas y norte de Risaralda, siempre encontré la huella amerindia, sólida y perdurable. Sin ir más lejos, las fabricantes de guarapo cargaban apellidos y facciones indígenas. El mismo coordinador de la Asociación de Mineros de San Lorenzo, José Gildardo Andica, era un claro rostro de hace 500 años. A lo largo de estos 3 meses de viajes por Caldas, Quindío y Risaralda, la prueba amerindia ha venido apareciendo en cada lugar. En Manizales encontré una casa de estilo republicano criollo que era atendida por una mujer nacida en Quinchía, norte de Risaralda, con fenotipo ancestral. Doña Marta llegó a la capital de Caldas hace 30 años y se dedica a dar posada a residentes temporales y viajeros. Me dijo que su vida era feliz.
Sí, claro, me gustan mucho estas casas, a pesar de que tanto polvo, pero es muy ventilada, es muy iluminada, esta casa es muy iluminada. Yo la pinté, cuando me pasé para esta casa la pinté, el dueño me permitió pintarla al gusto, porque era café. Y me gusta mucho esta casa, vivo muy feliz en esta casa, soy feliz en esta casa. En Pereira, como empleada del aseo en una oficina del aeropuerto, encontré a una mujer de Río Sucio. Bueno, yo salí del pueblo hace como 20 años, ¿Y por qué? Porque en mi casa había mucho maltrato desde niños y papá y mamá mantenían muy ocupados y nosotros éramos pues, los hermanos, yo era la mayor de mis hermanos pequeños y era pues mucha violencia, mucho maltrato, entonces tocó, pero a raíz pues, de mi papá y mi mamá, entonces yo decidí salirme de la casa. Su hijo se regaló al ejército y ella ha alternado el trabajo con el estudio. Pues yo nunca pensé quedarme allá porque es que allá no tiene uno como futuro de nada. Y pues me pareció más fácil venir a trabajar en la ciudad y acá he conseguido más cosas que allá. Allá sigue todo igual, en cambio yo acá he salido adelante. En los centros de las capitales de Caldas, Quindío y Risaralda es muy común ver a indígenas caminando por ahí, como cualquier citadino. Casi todos son en Veraz del occidente de Risaralda, límites con el Chocó. Y no son pocos los que uno ve sentados o tirados en las esquinas, con sus hijos revoloteando en la calle, mientras en un trapo extendido ofrecen artesanías en chaquiras. Todo el territorio de lo que hemos convenido en llamar eje cafetero está transversalizado por la huella amerindia. La idea totalizadora del eje cafetero siempre ha privilegiado el ancestro blanco mestizo antioqueño caucano como mito fundacional. Nada ha quedado de los pueblos originarios. Expoliados y arrinconados, su historia ha pasado a ocupar el lado B de los libros de colegio, y solo ha sido recuperado como relato central por algunos especialistas, historiadores e indigenistas. En los días que pasé en Marmato, tuve acceso a una comunidad indígena que vive en la absoluta miseria. Era un grupo de cartamas que se asentaron en el filo de una ladera llamada Monterredondo. Desde Monterredondo se ve completo el cerro de Marmato con todas sus perforaciones. El camino de entrada pasaba junto al rastro dejado por las aguas negras de las casas. La gobernadora Cartama, María Zoraida Ramírez, junto con Juan Camilo Lemus, tesorero de la parcialidad, me presentó con algunas personas de la comunidad. En la primera casa me recibió una señora madre de familia. ¿Cómo es su nombre? María Teresa Gañán. Doña María Teresa. Andica. Gañán Andica. ¿Cuántos años tiene, doña María Teresa? ¿Cuántos años tiene? 67.
¿Y con quién vive aquí en esta casa? Con un hijo, Con Marinos, que se acabó de ir. no Carlos, Con Carlos. Arnovio digo, de Arnovio. soltero. Mm. Tienes una mezcla de buñiga de caballo. Así como ella, el resto de los cartamas allí asentados andaban a pie limpio. Los niños sonrientes para la cámara caminaban sobre el polvo. En el baño de esa casa había arrumados varios toneles para almacenar agua. Tienen que recoger agua en esos tarros para poder ¿Y de dónde la recogen? abastecerse. Gobernadora, ¿dónde la recogen? Pues muchas veces lo recogen cuando cae agua, ellos aprovechan. Entonces llenan los tarritos cuando cae agua y si no, cuando pues logra llegar algo un poquito por esta manguera, entonces ellos recogen agüita. Porque aquí no hay agua, mejor dicho. De vez en cuando llega cualquier poquito y entonces ellos recogen en esos tarros. Ahí le estoy mostrando al compañero los tarros que ellos les toca así porque más, ¿de dónde más? Les ha tocado ir hasta la cañada de abajo donde yo les mostré el contento. Hasta allá les ha tocado ir a lavar la ropita. Hasta esa cañada les ha tocado recoger ropa 15 días, 20 días, lo poquito que puedan irse. Luego subir eso en horas de la tarde al hombro porque les toca así. Seguimos camino arriba. Cada casa padecía las mismas carencias, sin piso, con techos agujereados, sin agua, sin desagües. Hasta que llegamos a la más pobre de todas. Ni siquiera tenía fluido eléctrico. No exagero si digo que esa casa ha sido el rincón más pobre que he visitado en mis 12 años de reportero. Buenas, doña Yanira, ¿cómo está? ¿Viene usted? Bien, mami, gracias a Dios. Por aquí la gobernadora jodiendo como siempre. Ah, no. Pero se sabe que hay que mostrar la realidad, Claro, ¿cierto? Buenas, ¿cómo está? Usted ya está Mucho más gusto. que Juan Miguel enseñado. Álvarez. ¿Cómo es su nombre? Vean, bueno, bañar. Villana. De Yanira. De Yanira. De Yanira Bueno Gañán. De este tanque hace muchos años, a muchos días no prueba agua. A ver, A muchos días ellos no tienen nada, no tienen agüita, no nada. ¿Y por qué no tiene energía? Porque ellos viven solitas y no tienen, pues, como yo no digo que ahorita se ha organizado, o sea, se ha tratado de organizar los estratos de esta comunidad porque estaban en estrato 2 y 3. No les alcanzó, no tenían cómo pagar la energía, servicio de energía. Es que no tienen cómo. Ellas son madres cabezas de hogar. Cuando mucho les dan también por ahí jornalitos y muchas veces les regalan cositas así, pero en sí no tienen una persona que esté como al frente del hogar. ¿Puedo pasar? ¿Quién pueda? Gracias. Por dentro la casa era un rancho a oscuras y todos los objetos estaban en su último estado de uso. ¿El qué, mi amor? Pero míreme, pues. Y a pesar de tales carencias, las niñas eran una sola y hermosa sonrisa. Hola, ¿cómo es tu nombre? Araceli Bueno Gañán. Araceli. Está preparando la comida, doña Yanira. ¿Sí?
¿Qué va a comer? ¿Qué está preparando? Frijol con carne. ¿Frijol? Aquí duermen ustedes y allá duermen las niñas. En un momento la gobernadora le ofreció a Deyanira un poco del refresco y lo bebió con todo el gusto, con toda la sed. Al final de la cuesta, luego de atravesar un canelón, tuve de frente la máxima prueba de la miseria en Marmato. Un municipio repleto de oro. He aquí uno de los ejemplos más carazos e indignantes de la desigualdad en Colombia, pero de la desigualdad además en un territorio lleno de recursos naturales, lleno de oro. Aquí abajo, a 100 metros camino abajo, están las casas de la comunidad Cartama, en la pobreza absoluta, absoluta. Ya lo vieron. Piso de tierra, gente sin zapatos, sin energía, sin agua potable. Y aquí nomás, a la vuelta, la casa de un exalcalde del municipio de Marmato. Un señor que ha ido allá a esa comunidad a hacer política, a conseguir votos. Y aquí a la vuelta, su lujo de casa campestre. Como se ve, empieza allá, se extiende hasta acá abajo, a una segunda cabaña. Tiene caballos, piscina. Yo no digo que este señor no tenga derecho a enriquecerse si es de manera honesta y legal. Yo lo que digo es que este señor, ¿por qué demonios? ¿Por qué putas no le pone lo básico a esa comunidad de allá abajo? ¿Por qué no lo hizo? Pueblo Rico es un municipio de unos 15.000 habitantes, situado en el extremo occidental de Risaralda. Se puede decir que a partir de allí comienza la selva chocuana. Su clima es friecito y varias veces a la semana la niebla ensombrece el casco urbano. Densa y helada, trae consigo el misticismo de la jungla. Pueblo Rico, junto con Mistrató, otro municipio de Risaralda en el extremo occidental, es el lugar histórico de los asentamientos en Verá, en esta región del país. Viajé allí para tratar de comprender un poco más de cerca la vida de este pueblo originario. Desde que empezamos la producción de este documental, le encargué a mi asistente de dirección, Laura Gómez, que se dedicara casi por completo a relacionarse con las autoridades en Verá, Chamí de Risaralda. Su
misión era la de dar a conocer esta serie documental, mostrarles que era honesta nuestra intención de mirar su cultura desde adentro y lograr que nos dejaran compartir en algún resguardo para filmar su día a día. Laura hizo su mejor esfuerzo. Por más de 2 meses conversó con varios líderes en Verachamí y se ganó la confianza de algunos de ellos. Tanto así que a mediados de marzo nos invitaron a presenciar el 5º Congreso Regional Indígena de las comunidades en Verachamí y Catío de Risaralda. Aquel acto fue celebrado en el Coliseo Deportivo de Marsella. El congreso duraba casi una semana. A nosotros nos dejaron filmar solamente en la jornada inaugural. En el Coliseo y sus alrededores se reunieron al menos 1000 personas. Algunas de las mujeres levantaron cambuches con plásticos y palos en los que armaron fogones para preparar la comida. Los hombres se concentraron dentro del Coliseo para dar comienzo a las deliberaciones. En las graderías pude ver los rostros más autóctonos de este pueblo, con sus accesorios de plumas y chaquiras y la piel maquillada con colores extraídos de las plantas. Los niños corrían de un lado a otro, le sonreían a la cámara, rodaban por el suelo. A media jornada, un gran número de indígenas marcharon desde el Coliseo hasta la plaza central de Marsella. Invocaron la paz de Colombia y exigieron que se les respetara su autonomía. En este momento nosotros como mujeres indígenas vamos a dedicar lo que estamos reclamando, el derecho de los pueblos indígenas como mujeres, niños y ancianos. Nosotros ya tenemos derecho de reclamar a los dirigentes o a los campesinos porque a nosotros quieren manipular nuestras organizaciones indígenas. En este momento, el dedicación, lo que nosotros estamos reclamando. El Congreso tuvo el objetivo de discutir los temas trascendentales para la supervivencia del pueblo en Verachamí en los años venideros. Hasta aquí le voy a dedicar mi canción. En Pueblo Rico hay 2 resguardos indígenas, uno de los catíos y otro de los chamí. El de los chamí es conocido como resguardo unificado sobre el río San Juan. Entre ambos pueblos suman unos 8000 indígenas. Todos viven montaña adentro, salvo un asentamiento en una calle del casco urbano de 100 personas. De todas las comunidades en Verá de Risaralda, las de Pueblo Rico han sido las más mentadas a nivel nacional en los últimos 10 o 15 años. Primero porque la violencia del conflicto armado desplazó centenares de familias en Verá hacia ciudades como Pereira, Cali y Bogotá. Durante años fue común ver a las mujeres sentadas en un andén con sus niños desarrapados en los centros de las ciudades. Segundo, porque no han sido pocos los casos de niños que mueren por causas asociadas al hambre, hecho que ha sido cubierto ampliamente por la prensa nacional. Y tercero, porque en esta comunidad de Emberachamís se ha practicado ancestralmente la ablación, que es la mutilación del clítoris a las niñas cuando empiezan a llegar a la adolescencia. La secretaria de Gobierno de Pueblo Rico me habló de estas 3 situaciones. Para empezar, me explicó las razones de los desplazamientos forzados.
Pues digamos que desafortunadamente ellos vivieron de todo un poco. Hubo muchos jóvenes que fueron reclutados en el momento en que estuvo, pues digámoslo así, el municipio tan afectado por la violencia, y hubo asesinatos dentro de las mismas comunidades, los reclutamientos que hablábamos, y obviamente pues el temor, ellos estaban en la mitad del conflicto, entonces el temor los hizo desplazarse. Hoy, cuando lo peor de la guerra ya pasó por Pueblo Rico, muchas familias comenzaron a retornar. Pasamos de ser un municipio expulsor a ser un municipio receptor. Llega mucha gente de otros lados del país y tenemos en este momento muchísima gente que ha llegado al municipio buscando un sitio tranquilo donde vivir. En este momento se están realizando retornos. De la ciudad de Bogotá tuvimos uno en el 2013, tuvimos uno finales del 2012, inicios del 2013, 107 familias indígenas que estaban asentadas en Bogotá, la ciudad de Bogotá. Llevaban 10 años en Bogotá y retornaron a las comunidades. Y hace poco menos de un mes retornó la comunidad de Cali, que fueron 42 familias de la ciudad de Cali. Luego me habló de los niños víctimas del hambre. Uno visita las comunidades, uno nunca ve realmente niños desnutridos como los ve de pronto en el África, o uno diría pues que se los va a encontrar así caminando en los huesos, como decimos popularmente, pero no. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un niño se enferma y digámoslo así, la mayor enfermedad que sufren ellos es de enfermedad diarreica aguda, ¿sí? Y de enfermedades respiratorias, es de pronto lo que más los afecta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos tienen unas creencias, pues sus usos y costumbres, hablan de que antes de traerlos que los atiendan con la medicina occidental, los atiende el jaibaná, que es, digámoslo así, su médico tradicional. Entonces pasa 5, 10, hasta 15 días un niño con el jaibaná, y cuando llega al municipio, cuando ya el jaibaná no pudo con la enfermedad, llega al municipio totalmente deshidratado, y un niño que ya en unas condiciones que muchas veces no se puede salvar. ¿Hay alguna estrategia con la cual la administración municipal o la departamental o el gobierno nacional haya tratado de evitar o de paliar esta situación? Desde el municipio se hizo un convenio con el Hospital San Rafael, que es la AS que tenemos en el municipio. Con ellos se hace el equipo extramural, que son médicos que se desplazan a la zona, están saliendo semana a semana a las diferentes comunidades para que ellos no tengan que desplazarse tantas horas de camino hasta el puesto de salud. Y otra cosa es que en este momento se están haciendo acercamientos con los gobernadores locales para que ellos nos permitan tener un médico de la medicina tradicional, que es lo que ellos primero acostumbran a consultar, pero esté en el hospital, para que si el médico tradicional no logra identificar la enfermedad que tiene, o no logra sanarle la enfermedad que tiene, inmediatamente entre el médico occidental y no esperar tantos días como se hace en este momento. Por último, tocamos el tema de la ablación. Pues nosotros ese tema lo hemos debatido muchas veces dentro del Consejo de Política Social del municipio del Compos, donde asisten todas las instituciones que tienen que ver con, digámoslo, con la problemática de todo el municipio. Allí a ese consejo se lleva absolutamente todos los temas que son pues vitales para el municipio. Y lo que nos dicen siempre los gobernadores es que en este momento en Risaralda ya no se practica el tema de la ablación. Los casos que se han presentado últimamente en el hospital, o los últimos que se presentaron fue con personas que iban hasta el Chocó a que les hicieran el procedimiento a las menores y regresaban de nuevo a sus comunidades. Pero lo que nos dicen los gobernadores es que desde las comunidades de las que están asentadas, al menos en Pueblo Rico, está prohibido todo el tema de la ablación desde los resguardos indígenas. A pesar de todo el acercamiento de mi asistente de dirección con los líderes en Verachami del departamento, no fue posible que nos dejaran entrar al resguardo unificado sobre el río San Juan. Alguien daba la autorización, pero otro decía no estar informado. Y así pasaron semanas y semanas. Entonces, las preocupaciones por la muerte de niños por causas asociadas al hambre y por la práctica de la ablación no las pudimos llevar al interior del resguardo.
De todos modos, Laura consiguió un par de testimonios con 2 líderes que se dejaron entrevistar en el casco urbano de Pueblo Rico. Sobre la mortalidad de niños dentro del resguardo, Orlando Queragama nos dijo: A ver, en este momento nosotros manejamos lo que es médicos tradicionales, tratamos donde puede, y si es un paciente delicado, pues hay que remitirlo al hospital. Sí, hay que remitirlo al hospital para que, a ver si el niño defiende en la vida. A ver, en este momento a veces la enfermedad es lo que es malaria, lo que es la diarrea, ese nos ha generado muerte a los niños, porque son niños, no alcanza a tenerle suficiente, por ejemplo, la salud, nos acaba a morir. Queragama nos contó que una de las actuales preocupaciones del resguardo era el suicidio de varios jóvenes de la comunidad. Del 2010 en adelante nos ha generado como 6 personas que se suicidaron, por lo cual no entendemos. Una niña de 14 años, uno fue de 18 años, otro fue de 25 años. Pues ahí, pues ancestralmente nosotros no sucedía esas situaciones, pues a nosotros hasta ahí nos sale de la mano, nos toca como más bien diagnosticarnos, porque eso nunca ha habido ancestralmente, que haya sucedido, de pronto no entendemos hasta ahí, pero entonces nosotros como la comunidad, como Cabildo, estoy haciéndole como más bien que las entidades institucionales que nos apoyen diagnóstico qué es lo que está sucediendo. Laura le preguntó si ellos creían que algo de la culpa recaía en la penetración cultural de Occidente al interior de su resguardo. ¿Y ustedes no tienen algún tipo como de hipótesis o ideas o que piensen que debido a no sé, alguna situación esté pasando eso? ¿No se les ocurre pues algo? Pues hasta un momento de pronto el modernismo de pronto ese nos está causando de pronto pues no, o sea, el diagnóstico no estamos como más bien enfocando bien por dónde, pero el 17, 18 tenemos sobre situaciones para darnos conocimiento, van a reunir médico tradicional y jaibana, partera, anciana, para que nos comenten qué es lo que está sucediendo. A María Fanny Zamora, Laura le preguntó por la ablación. Pues la ablación ancestralmente practicaban, dicen, pero esos al medio de estuvimos dialogando con las compañeras en una reunión, con todos los compañeros, con los profesores, con los enfermeros, con los jaibaná, con los parteras y todo, con el compañero que los demás líderes también, con los gobernadores. Han hablado con las mujeres, comité de mujeres, todo, en el tema de salud han hablado nosotros profundamente, pues a poco, antes fueron, como decían ancestralmente, no lo sabía cómo era, y a poco hoy estamos despiertos como mujeres, y ya antes pasaba, pero en este momento no estamos haciendo ese. María Fanny trató de explicar lo que me había dicho la Secretaría de Gobierno, que si aún persistía esta práctica era muy adentro de la jungla, muy lejos incluso de los centros poblados del resguardo. Lo que viven las compañeras o el compañero más allá de la montaña, si ellos como no alcanzamos de ir hasta allá, pues ellos sí, algunas partes ellas dicen que no nos han llegado en la comunidad de nosotros, los que han faltado, y la culpa no es nosotros, la culpa del proyecto, los que han camino, y pues las prácticas no siempre damos con una asamblea, una reunión, volvemos a recordar,
y eso hasta todavía no existe. Eso es la pocamente antiguamente que es que realizaban el afro, en los mestizos y los indígenas también. Pues eso habían, dice, pero ahora, al medio de estos consejos que vienen, al medio de la fiscalía, ya no lo podemos hacer nada, que pues hasta acá nos llegamos. O sea, ¿usted no está de acuerdo con esa práctica? No, no tenemos nada de acuerdo, no. ¿Y los hombres de su comunidad qué opinan también al respecto? No, todas las comunidades nos han dicho que no se puede hacer realizar eso, porque la niña iba a ser nuestro futuro de nuestros... Pues apenas viene conociendo el mundo que estamos quitando la vida de la niña en vez de orientar. Ella iba a ser una estudiante, iba a ser de tantas... Niña apenas viene conociendo, nosotros quitamos la vida y no se podemos hacer eso. Si esa compañera hace, merece sanción o merece castigo a las fiscalías, de tantos años castigo, entonces ya de medio de eso ya le dieron miedo a las mujeres también. Ya no, el gobernador también motiva, los líderes también motivan. Y cuando la niña, cuando van a nacer en un parto, ya tiene que ir a vigilar un auxiliar, que es una niña se nació bien, ya nos dejan cuidado a la mamá, ya el otro día enferma, la culpa es la mamá, el papá, ya responsable sino la mamá, y ya al otro día traen al hospital y ya etcétera, allá en esa parte. En Pereira vive Víctor Zuluaga, el historiador que más ha investigado el pueblo emberá-chamí del eje cafetero. Zuluaga logró proponer una teoría del origen de la ablación en los emberá-chamí, explicada a partir de hechos ocurridos en la colonia. La práctica parece haber llegado de la región del Níger, en África. Un grupo de afros esclavizados por europeos fueron traídos a la zona de Tadó, en el sur del Chocó, donde se encontraron con comunidades emberá-chamí. En esos espacios, los indígenas se apropian de ciertos rituales de la población negra y los negros se apropian de rituales de la población indígena. Este grupo de afros usaba la ablación como un rito que evitaba la infidelidad de las mujeres durante las prolongadas ausencias de los hombres. En aquella época de Arabia, cuando las personas viajaban en esas caravanas, ir a llevar sus productos y comprar en otras ciudades se demoraban semanas y semanas y semanas. Una manera de lograr la fidelidad de las mujeres, entonces era acudir a la ablación, a la extirpación del clítoris, porque se supone que una persona que no tiene el clítoris no tiene el goce ni la tendencia que sí puede tener una mujer que tiene el clítoris. Y en el caso de los chamí, como han sido tradicionalmente cazadores, pescadores y recolectores, ellos se pueden ir en determinado momento detrás de un venado y pueden demorarse 15 días, 20 días detrás tratando de cazarlo. Entonces, también para ellos era muy importante mantener esa seguridad de fidelidad por parte de las mujeres. Si hay hombres celosos con sus mujeres, son los embera. Yo después de 20 o 25 años de estar yendo y viniendo, logré que una vez en Cundumí me dejaran hacer un taller solamente con mujeres. Eso era imposible. Solamente con mujeres, imposible. Y me dejaron hacer el taller. Y una pregunta que le hacía yo a las mujeres es, ¿qué es lo que más teme usted en el mundo? ¿Qué es lo que le produce más horror?
y todas me respondieron: al marido cuando llega borracho. Luego de haber incorporado la ablación a su cultura, los Emberá Chamí la revistieron con el poder del mito. Cuando el mito dice que Caragaví tiene los 9 mundos en estos 3 dedos y que cada vez que se cansa de tenerlo en estos 3 dedos los pasa a estos otros 3 dedos, y al pasarlo vienen los movimientos telúricos, ¿cierto? Es por eso, por el cambio de mano. Pero en la medida que son 3 soportes de ese universo, que son 9 mundos planos, si las mujeres cuando están realizando el acto sexual se mueven, ¿cierto?, se agitan y se mueven, pueden poner en peligro la estabilidad de ese universo y se cae. Y se acaba el mundo. Por eso la mujer embera, en el momento de desarrollar el acto sexual, se queda estática, completamente paralizada. Si de ellas dependía que el mundo no se acabara, debían aceptar su destino. Hay que entender que esas culturas construyen unas maneras de interpretar el mundo, y una de esas interpretaciones es: hay que eliminarle el clítoris para rebajarle, reducirle el goce sexual a la mujer, para que no se mueva en el momento de realizar el acto sexual. Es claro que para nosotros, hombres mestizos occidentales, la ablación es un crimen. Para los pueblos emberá de Risaralda ha sido una práctica cultural que apenas están empezando a entender como un daño irreparable hacia la integridad de las mujeres. Es decir, un daño terrible para su propia comunidad. Esa transformación del pensamiento dentro de su cultura es algo que deben hacer ellos mismos. A Víctor Zuluaga le pregunté por la convivencia entre los valores occidentales y los ancestrales del pueblo emberá. Si ellos salen de su territorio ancestral, necesariamente se va a producir un proceso de hibridación, un proceso de transformación significativo, que eso tiene desde luego aspectos negativos, pero también tiene aspectos positivos. Yo les decía, por ejemplo, en alguna ocasión, cuando me decían: no, es que queremos mantener la cultura, queremos que nos nombren profesores para mantener el embera, y te digo yo, eso es correcto, pero tienen que aprender el castellano también, porque ustedes no van a ir a pedir trabajo en embera, ni que pedir trabajo en castellano, y tienen que aprender otras herramientas de trabajo distintas a las que tenían allá. Ustedes no van, cuando le van a dar trabajo y le pregunten: ¿usted qué sabía hacer?, usted no va a decir: yo sé pajarear. Eso aquí no sirve, ¿sí? Y al mismo tiempo poder tener claro cuáles valores de su cultura convienen mantener, sostener, preservar, porque finalmente la cosmogonía embera es una cosmogonía de una profundidad absolutamente increíble. El embera tiene una similitud enorme con la concepción del Egipto antiguo en relación con lo que pasa después de la muerte. Ellos dicen que cuando alguien muere, el corazón es llevado en una canoa por un río hasta la desembocadura del mar, y al llegar allí va a encontrar una escalera de perlas de cristal. Y esa escalera de perlas de cristal comienza a ser ascendida, digámoslo así, o por allí comienza a ascender el corazón. Pero si el corazón pesa mucho, se rompen
los peldaños y cae a la tierra. Entonces, el corazón, cada vez que uno comete una infracción, comienza a pesar más. Y esa era la concepción también de los egipcios. Para el Embera, antes de hacer cualquier acto que transgreda cualquier norma, lo piensa 2 veces, porque finalmente él sabe que si la hace, la tiene que pagar. Es decir, no es cuestión de que yo me voy a arrepentir, voy a confesar, me voy a comulgar, no. La hizo y hay que pagarla. Es el debate contemporáneo. En este avasallante proceso globalizador debemos identificar qué valores locales debemos proteger para conservar. ¿Cuál es el punto medio? Aunque en los pueblos originarios esta pregunta puede ser la clave de la supervivencia de su cultura. En una distante vereda del occidente de Caldas llamada La Iberia, encontré a un joven Emberá que ha dedicado su vida a integrar los valores de su pueblo con el influjo occidental. Todo a través del arte. Su nombre es Diomedes Díaz y en lengua se llama Dio Iterguara. Aunque hizo la escuela en un ambiente mestizo, puso siempre su mirada en la belleza de su ancestro. Uno por lo general siempre seguía como a los compañeros que tenían más esa visión por lo propio, de seguir como expresando eso. Entonces de ahí surgía, vamos a dedicarnos a dibujar tal paisaje que está bonito, donde imaginaba que eran unos territorios o centros sagrados, territorios sagrados donde se reunían nuestros antepasados, los rituales de la luna, del sol. Entonces era vivenciar eso y querer transmitir, estar directamente en ese lugar dibujando, sintiendo toda esa energía bonita que emana nuestra tierra. Al terminar el bachillerato, tuvo la fortuna de cursar una carrera en artes y entendió que su obra debía bascular entre el canon europeo de la pintura y los valores Emberá. Mostraba mucho el telar en Shakira. La Shakira eso es un elemento donde uno puede representar mucha simbología. Pero de nada me ganaba, me decían los profesores, pasar lo mismo de una manilla, pasarlo a un cuadro. Entonces ahí fue donde ya empecé a inquietarme más, a investigar más mi obra. Y estoy no, aquí hay una gran tarea y es realmente lo que yo quiero transmitir. Pero que sea una obra donde también no desmienta lo que soy como indígena. Entonces fue esa tarea de buscar una hibridación que me diera un lenguaje más claro, contundente, algo más conceptual, que fuera más universal. ¿Cuáles son las figuras o las imágenes o incluso la técnica y los colores que has trasladado de, por ejemplo, el ancestro indígena a la técnica occidental o de la técnica occidental a la técnica indígena? Para mí, el símbolo, el petroglifo, dentro de las culturas indígenas, siempre ha sido como mi centro de interés, sin desligar a cada cultura. Fue una investigación ardua donde tomé la iniciativa de investigar cada cultura de Colombia, en cada región, qué simbologías eran propias de esa región, de ir mirando desde las piezas precolombinas qué era lo que trabajaban nuestros antepasados. Trazos rectos y figuras geométricas, ángulos y curvas de las montañas que se ven desde su casa en la Iberia, materiales de tintura como el achiote, lápices para los carboncillos,
espectros hallados en las estampas de los animales. En su habitación, Diomedes conserva una escultura que hizo con la figura del bastón de mando en Berá. Y simboliza que el poder, el territorio, siempre. Pones en la cama o algo así, es que no lo veo bien. El águila, el jaguar, la representación del Jaibana. ¿Y lo sacas de ahí o no? Sí, ese sale para los rituales. Lo saco. Ya para un ritual uno lo puede llevar la pieza. Desde el mirador de su casa, Diomedes contempla la vida, acaricia las formas de los dos mundos. Es un hermoso ejemplo de lo que hoy significa ser amerindio. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.